Seguimos aquí con protagonistas del campo argentino a través de Nacional Libertador. Bienvenidos, estamos transmitiendo ahora también en vivo desde Facebook, en este caso, para que ustedes conozcan, porque hoy tenemos una invitada en vivo. Nos ha llenado la mesa de sus productos. Vamos a hacer inclusive, si nos da el tiempo aquí, una degustación en vivo, pero que hoy vamos a conocer. Este emprendimiento lo vamos a conocer. Quirós Ajíes, Amor, Picor y Sazón, y le damos la bienvenida a Pamela Salinas, que es una de sus mentoras. Pamela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy contentos de tener la oportunidad de contar sobre Quirós. Claro, bueno, bienvenida. Contanos cómo surge, por qué el nombre, a qué se dedican específicamente, por más que ya dimos una generalidad. Nosotros estamos en la tarea amorosa de recuperar el cultivo del ají y los usos del ají e innovar en eso. Dejar de pensar solo que el ají es para el guisito de la mamá. Entonces, en esa producción empezamos con una huerta urbana fracasada, que nosotros llamamos, que empezábamos a cultivar y nos salían mucha cantidad de vegetales y salieron principalmente ajíes. En el invierno hace 3 años lo guardamos, lo molimos, y ese acto sencillo de moler el ají, de sentir el aroma, de ver el color, nos apasionó. Nos apasionó, y desde ahí nace Quirós, pero también nace nuestro hijo Ciro. Prácticamente tienen la misma edad. Y bueno, Quirós viene en honor a nuestro hijo. Antiguamente el emperador persa Ciro el Grande, en antiguo persa se pronuncia Quirós. Entonces de ahí viene el nombre del emprendimiento. Y bueno, como un hijo lo cuidamos, lo queremos, lo acompañamos, prácticamente camina solo porque ha sido bastante innovador. A la gente le gusta mucho, lo utiliza mucho de regalería. Hay como una nueva sociedad después de la pandemia que empezó a valorizar lo local, lo sabroso, la cocina, el comer saludable. Bueno, y eso nos ha acompañado a lo largo del emprendimiento. Y nos dimos cuenta que estaba complicado si teníamos que salir con un frasco a decir que el ají estaba riquísimo. Entonces diseñamos una cata, una degustación, y esa degustación nos hizo particulares en el mundo, porque no hay degustaciones de picantes y vinos en el mundo, aunque esas economías sucedan. Todas las capitales mundiales del vino tienen y cultivan ají, pero nunca se habían besado. Así que básicamente el primer beso sucede acá en Mendoza, estamos orgullosos de eso, y lo acompañamos siempre. Nosotros decimos que es una empresa agrícola, gastronómica, turística, pero también de conocimiento. Lo acompañamos siempre con la validación científico-técnica. Y en este caso, bueno, hay mucho paper al respecto. Siempre había mucho mito, como que el picante y el vino se iban a llevar súper mal, y de repente estos últimos documentos han tenido que ver con el ácido láctico que tienen los vinos blancos, que nos permite ese arrastre, esa limpieza en la lengua, que invita a volver. Entonces se arma ahí una conversación larga entre el picante y los vinos blancos o los espumantes, y eso nos abrió la puerta a otras unidades de negocio, que son las bodegas. Bueno, y fue con un camino natural, como les digo, que fue sucediendo. Y además que también, Pamela, ha habido, ¿no?, en los últimos tiempos un rescate de la cocina de bodegas también, ¿no? Claro. De esa gastronomía. Entonces ahí hay un punto por ir. Bueno, en este amor que les contamos, nos enorgullece mucho recuperar o sentir que estamos recuperando parte de la historia de Mendoza, de Cuyo. Cuando empezamos a estudiar sobre la historia del ají, bueno, ya nos sorprendimos que la gesta sanmartiniana se llevara toda la carne embadurnada en ají. Digo, ¿qué pasó acá? Acá había ají, y es así. También hay algunos datos de tipo arqueológico que el ají, bueno, se encontró previo a la colonia, y nosotros no tenemos identidad ajicera en Argentina. O sea, si hablamos de los peruanos, tienen el rocoto. Si hablamos de Bolivia, bueno, también utilizan el rocoto, lo mencionan locoto. México, el jalapeño, súper instalado. El tabasco en Estados Unidos. Argentina no, y siempre es el de la mala palabra. Y acá viene ya venimos con un preconcepto. Acá viene la mala memoria que tenemos, y nosotros estamos trabajando sobre eso. El recuerdo del ají es, no, yo no como, y se nos viene la planta de la abuela, la experiencia negativa en los labios, el chiste bobo. Entonces lo que sucede con eso es que estamos intentando borrar esa memoria, porque a medida que prueben, si se animan, se van a dar cuenta que tiene una experiencia bien diferente. El picor, más allá de una sensación, es una reacción química, o sea que podríamos decir que el picante no existe. Entonces yo no sé lo que les pasa, es una reacción química entre
de la saliva y la capsaicina. Esa experiencia lo hace realmente una experiencia única y tiene innumerables atributos para la salud. A tal punto que la ONU lo ha declarado superalimento a ese y a los condimentos hace 2 años. ¿Por qué? Y porque en este pedacito chiquito de ají tenemos mucha vitamina C, vieron que a uno le da un chute, ¿no? Se come un ají y le da como esa fuerza. Eso tiene que ver con que nos activa el sistema circulatorio. Hay también ahí un dato como que el que come mucho ají no tiene varices, por ejemplo, y demás. Hay mucho mito, también es cierto. Y bueno, eso, ¿no? Es un elemento que nos enorgullece llevarlo adelante, mostrarlo, y tiene que ver con todos estos atributos, la salud, la historia. Pamela, perdón, te hago una pregunta con respecto a esto que estás tratando de la historia. El ají es un producto típicamente de América, y el tema de confundirlo con la pimienta tiene que ver con que Colón en sus primeros viajes, como lo halló picante, lo llamó pimiento, asociándolo a la pimienta de la India. ¿Es así? Es así, y es como un error que ha perdurado en el tiempo, porque hasta hoy en el portugués se sigue diciendo al ají pimienta. La ají se sigue diciendo pimienta. Y entonces, bueno, la palabra axi viene de los taínos. Es muy bonita, y de ahí viene ají, de ahí deriva el ají. Y nosotros, con mucho esfuerzo y ayuda del INTA, estamos con 25 tipos de ají, pero bueno, hay cientos, ¿no? Y el ají es una planta nativa, también es importante decirlo. Y en Argentina, recién que mencionábamos la identidad ajicera, tenemos el quitucho, que tiene el tamaño de un grano de café, un poquito más. Mirá. Ese quitucho, que lo trabaja muy bien en Salta, ha llegado hasta Mendoza. Los huarpes trabajaban con él. Bueno, y eso de la historia tiene que ver con que en el segundo viaje, está documentado, se lleva este ají que él menciona pimienta. Imagínense lo potente de este elemento que ha generado guerras, que ha generado cantidad de viajes navales en búsqueda de este sabor, ¿no? Y este ají que se encuentra y que se lleva, se disipa por toda Europa. Y acá viene como un segundo orgullo del ají, que tiene que ver con que, bueno, es una colonización inversa que hicimos. Hoy es tan importante el ají, y es tan importante lo que dijiste de recordar que es americano, que conquistó las cocinas de todo el mundo y está presente, y es americano. Por eso nosotros siempre decimos que Quirós es una tienda de ajíes americanos, para no olvidarnos de ese dato. Bueno, ¿y Quirós quién lo hace? ¿Vos con quién? Lo hacemos... Si uno mira la historia de lejos, era re obvio que iba a pasar esto. Porque, bueno, mi marido viene de una familia histórica de la gastronomía en Mendoza, es Meissen, y bueno, que va a ser un gastronómico con una turística, un producto gourmet. Era una cosa obvia. Y así sucedió. Trabajamos ambos, colaboran muchas personas con el emprendimiento. Somos una familia muy importante. Trabaja con nosotros Cecilia, que es quien maneja las redes. Bueno, y cada uno desde su rol es sumamente importante. Trabaja con nosotros un grupo de mujeres migrantes que nos hacen los ajíes tejidos, que saben muchísimo del ají, pero no lo venden, no están no les interesa esta actividad, pero sí tejen, y la incorporamos a través del tejido, en este respeto de lo andino, ¿no? Del conocimiento. Fíjate vos que en esto que estás diciendo vos y el de recuperar, la semana pasada hablábamos justamente de las papas andinas o nativas, también de los huarpes, también en este caso de la zona de Uspallata, de cómo recuperar lo nuestro, y es un poquito también lo que ustedes están haciendo con los diferentes grupos y con el ají. Yo siempre cuento una anécdota que me sucedió en una especialización en Brasil respecto a sostenibilidad. Y bueno, y estábamos estudiando y me preguntaban ¿por qué te gusta? Y fue como una pregunta real en mi vida. Y en realidad me di cuenta que me gustaba el desarrollo sostenible porque tenía que ver con mi vida, con mi infancia, con Pareditas. Yo nací en San Carlos y creo en ese modelo de vida. Creo en vivir en una comunidad tranquila, donde vivimos, donde se respeten los vecinos, donde no te corran, donde no hay hambre, donde siempre hay alimento. Y eso, bueno, por eso cuando te digo que somos Amor, Picor y Sazón, es un estilo de vida. Creemos en el cariño, creemos en la cocina, y bueno, y en vivir así, ¿no?
como calidad de vida. ¿Y actualmente dónde se encuentran ustedes? Nosotros estamos en todos lados. Estamos como apasionados en contar esto, entonces estamos en varias bodegas. Hoy contamos con 8 puntos de venta. San Martín nos ha abierto las puertas de manera muy bonita y tenemos una degustación con el Bonarda. Creemos que el ají puede ser llevado de diferentes formas, ¿no? Entonces trabajamos muy bonito con la champañera Piedras, que es mendocina, y hacemos catas de espumantes. Trabajamos con la bodega Gieco y hacemos una cosa bien sofisticada con el Petit Verdot. Y bueno, y después San Carlos, verán que es como mi debilidad, la ciudad de Pareditas. Estamos orgullosos de estar en la red de San Carlos Produce. Somos una red de emprendedores que pretendemos esto, ¿no? Además de producir, que ustedes sabrán todo lo que significa producir, también que queremos aprender a estar en otras unidades de negocio. Queremos salir, queremos visualizarlo, pero queremos hacerlo nosotros, ¿sí? Claro. Estamos como en esta tarea que queremos mostrarnos nosotros. Ya pasamos muchos años con gente que nos muestra, ¿no? Entonces, un poco eso, es pasar del recurso en sí, que es el agro, esto tiene toda también una observación técnica, a pasar al producto. El valor agregado, ¿no? De ese producto que uno cultiva. Quirós fue pensado desde esa óptica. Nosotros abordamos la cadena de valor del ají. Entonces nosotros trabajamos con la semilla, el plantín. Tenemos muchas experiencias fracasadas en esto también, lo que vale la pena contar. Es que eso es parte del emprendimiento, ¿no? La semilla del plantín, arrojando datos muy importantes para la agricultura. Entonces, que ustedes nos abran la puerta y poder contar esto, y poder hablar del ají y contarles que no hay banco de semillas de ajíes en Argentina, que no tenemos semillas. Yo mañana quiero plantar 3 hectáreas y bueno, recién este año hemos logrado semillas propias, por ejemplo. Que surge de ustedes, digamos, entonces. Sí. Nosotros ahora estamos elaborando nuestras propias semillas, nuestra producción, y nos abastece. ¿Y esa a producción nosotros. está en San Carlos? Sí, en el mejor lugar del mundo. No, que yo digo Maipú, el mejor lugar. Bueno, y entonces eso. Digo, hay un montón de situaciones que hemos aprendido. Hace poco nos visitaron países centroamericanos y, por ejemplo, el arte del secado es algo re importante en Cuyo. El ají, que se consume mucho en otros países, se consume mucho en versión salsa o molho, como le dicen los brasileros. Y nosotros lo consumimos secos porque es nuestra forma de guardar. Es un arte aprender a guardar estos alimentos. Claro. Es seco, deshidratado, digamos. Vos vas a los supermercados de estos lugares y no se encuentra como nosotros. De hecho, también ahí perdemos información porque para nosotros es ají molido y no sabemos qué variedad es de ají. Entonces allá sí saben la variedad, pero no tienen el ají molido. Y eso nos permite, bueno, tener un producto liviano, transportable. Ahí hay mucha información. Y como es capsicum, de la familia de los capsicum, la naturaleza es perfecta. Es una cápsula cerrada. Si yo la rompo, ingresan hongos o ingresa humedad o ingresa. Entonces nos hizo replantear otra cosa en esto de la cadena de valor. El cultivo, la cosecha, no puede ser una cosecha sencilla. Primero, que tiene muchas cosechas. Primero, segundo, que es una planta que puede durar 5 años. Y entonces este ejercicio tiene que ser con gente sumamente cuidadosa. ¿La cosecha es manual? Ahora básicamente tenemos con Cristian a todos nuestros amigos cosechando de manera gratuita, por supuesto. Porque bueno, las primeras cosechas fueron así. ¿Y cuánto es la superficie sembrada? Es muy poquito. Nosotros tenemos media hectárea en Pareditas y bueno, y todo esto sucede obviamente gracias al trabajo de mi familia. Mi mamá es, por ejemplo, ahora la que ha inventado hilvanar los ajíes y los pone en los postes, y eso ha hecho que se seque de buena manera, que el ají no bien seco produce moho, ¿no? Entonces todos estos procesos. Iba a preguntar, ¿cómo es el proceso de secado? Ella los hilvana. Después les voy a pasar fotos y los cuelgan en los postes de los alambrados. Sí. Pero déjenme contarles que de todos el jalapeño es el más complicado porque es el más carnoso. Y entonces cuesta más que se seque. Pero ahí hablamos de otras propiedades que tiene Mendoza, como el sol, el secado. Tenemos cosas muy lindas. Hablaríamos un montón de energía. Pero les cuento un dato favorable, que se hizo un estudio de suelos comparativos con México y con Mendoza. No
por el ají, sino por el vino. Y bueno, los análisis arrojaron datos muy importantes porque, bueno, son suelos aptos para el cultivo de ají, principalmente cayena. ¿Y cuál es la cayena? Siempre los llevo a la memoria en esas imágenes estéticas de los labios súper rojos. Bueno, eso es cayena. Entonces, para terminar el tema cadena de valor, estamos con el plantín, pero también estamos identificando un montón de otras eslabones que tiene el ají, que no se trabaja, como el farmacológico, como, bueno, todo lo que es laboratorio, ¿no? Y finalmente el conocimiento, porque también es importante comunicar ese conocimiento de cómo se cultiva, cuál es la experiencia. Acá nosotros ya tenemos 3 años de experiencia, 1 en la comercialización, y también son métodos y formas particulares que hay que comunicar de forma particular también. Seguro. Y hablando de comunicar, bueno, dijimos que estábamos transmitiendo también a través del Facebook, así que te mandan saludos. Cachi Medina, Laura Navarro que nos está viendo, Jorge Silva, Gustavo Yabra, un colega desde Tucumán, también desde Catamarca, y a todos muchas gracias por sumarse hoy aquí a Protagonistas del Campo Argentino con nuestra invitada Pamela Salinas, que nos está hablando de su amor que tiene, de esa pasión por los ajíes y de alguna manera que lo va recuperando, ¿no? Va recuperando productos y nuestra identidad, y es más que fantástico. Así que a todos muchas gracias por sumarse. Para cerrar, y ya vamos a ir para cerrar esta parte, ¿no? Ya vamos a ir en búsqueda de un poquito de música también que nos va a aportar Patricia. Hablaste de lo que era el cultivo. En el caso de esta siembra, ¿cuál es el ciclo del ají? ¿Cuándo lo están plantando? Cuando hablaba de los experimentos, ¿no? Nosotros intentamos ver la posibilidad con invernadero de que se cultivara en invierno. En las plantas, plantamos en 3 lugares, en Biluco, en Mendoza, en Guaymallén, que también tenemos ahí el invernadero, y en Pareditas. En Pareditas ya se lo hace 2 meses. Entonces, bueno, empezar a aprender de esos ciclos. Pero en Guaymallén todavía están todas las plantas. Entonces, también identificar que como el terroir del vino, seguramente existirá estos suelos aptos para los ajíes, y se planta generalmente desde septiembre. Yo intenté tener plantas desde agosto y no tienen la misma carga después, la misma producción. Claro. Son más chicos los ajíes, es diferente la planta. Y quizás también, bueno, ahí después vienen los colores, si tienen los mismos aportes en cuanto a nutrición o no, según los colores. ¿Es porque son distintos o porque tiene que ver algo la maduración? Las dos cosas. ¿Me lo contás en un ratito? Bueno, aquí estamos entonces con Pamela Salinas de Quirós Ajíes, Amor, Picor y Sazón, compartiendo con ustedes en Protagonistas del Campo Argentino. El campo y sus protagonistas.